Continuando con el desarrollo del curso de Derecho Tributario, vamos a desarrollar el tema número 2, que refiere a la norma 4, 5, 6, 7 y 8 del título preliminar del Código Tributario. En la norma número 4 del Código Tributario nos habla sobre el principio de legalidad y reserva de la ley. Acá nos dice que solo por ley o por decreto legislativo, en caso de delegación, se puede crear, modificar y suprimir tributos, señalar el hecho generador de la obligación tributaria, la base para su cálculo, el acreedor tributario, el deudor tributario y el agente de retención o percepción. B. Conceder exoneraciones y otros beneficios tributarios. C. Normar los procedimientos jurisdiccionales, así como los administrativos, en cuanto a derechos o garantías del deudor tributario. D. Definir las infracciones y establecer sanciones. E. Establecer privilegios, preferencias y garantías para la deuda tributaria. F. Normar formas de extinción de la obligación tributaria distintas a las establecidas en el Código. Los gobiernos locales, mediante ordenanza, pueden crear, modificar y suprimir sus contribuciones, arbitrios, derechos y licencias, o exonerar de ellos, dentro de su jurisdicción y con los límites que señala la ley. En la norma número 5 del Código Tributario vamos a ver la ley del presupuesto y la prohibición de carácter material. El presupuesto nacional es un resumen anual y sistemático que establece las previsiones del gasto público y de los recursos necesarios para cubrirlas. La ley del presupuesto evidencia cuáles son las líneas de acción de gobierno, es decir, establece cuáles son las prioridades del gasto y estima los recursos con los que se financiará el mismo. En su formulación y siguiendo lo establecido en la Constitución Nacional, debe privilegiarse los criterios de equidad, igualdad y oportunidades, así como el bienestar para el conjunto de la sociedad. En la norma número 6 del Código Tributario nos menciona sobre la modificación y derogación de normas. Las normas tributarias solo se derogan o modifican por declaración expresa de otra norma, del mismo rango o jerarquía superior. Existen dos tipos de derogación. La primera, una derogación tácita por regulación de materia. Y la segunda, derogación tácita por incompatibilidad de normas. La derogación tácita por regulación de materia se produce en los casos en los que la nueva ley, aún no derogando expresamente a otra ley anterior, regula la misma ley de otra manera, diferente, y contradictoria
con la regulación legal hasta entonces urgente. La derogación tácita afecta a los artículos de la ley anterior que sean incompatibles con la ley posterior. La derogación tácita por incompatibilidad de normas se da cuando la regulación de la norma posterior es incompatible con la norma anterior. Vamos a ver ahora el principio de jerárquica de las normas. Nos dice acá que las normas se derogan por otra de igual o rango superior, pero nunca inferior. Principio de cronología de las normas. La norma especial prevalece sobre la norma general. En la norma número 7 del Código Tributario vamos a ver las exoneraciones y otros beneficios tributarios. Y acá nos dice que las normas legales que contengan incentivos, beneficios o exoneraciones tributarias se sujetarán a las siguientes reglas. A. La exposición de motivos que sustente el proyecto de ley deberá contener el objetivo y alcance de la vigencia de la norma, análisis del costo fiscal estimado de la medida y el beneficio económico, sustentado a través de estudios y documentación que permita su verificación. Entonces, todo proyecto tiene que tener un sustento para poder presentarse para su aprobación. B. Deberán ser acordes con los objetivos específicos de la política fiscal planteada por el gobierno, consideradas en el marco macroeconómico multianual u otras disposiciones vinculadas a la gestión de las finanzas públicas. C. El articulado de la propuesta legislativa deberá señalar de manera clara y detallada el objetivo de la medida y a los beneficiarios de la misma, así como fijar el plazo de vigencia de los incentivos o exoneraciones tributarias, el cual no podrá exceder de 3 años. D. Se podrá aprobar la prórroga del incentivo o exoneración tributaria hasta por un plazo máximo adicional de 3 años, contando a partir de la fecha de término de la vigencia de la norma legal que lo aprobó. Entonces se podrá ampliar, habrá una prórroga por un tiempo similar, 3 años más se podría prorrogar alguna exoneración tributaria. E. No podrá concederse incentivos o exoneraciones tributarias sobre tasas y contribuciones. F. Para la aprobación de la propuesta legislativa se requiere informe previo del Ministerio de Economía y Finanzas. G. Toda norma que otorgue incentivos o exoneraciones tributarias será de aplicación a partir del 1 de enero del año siguiente, salvo casos de emergencia nacional. En la norma número 8 tenemos la interpretación de las normas tributarias. Al aplicar las normas tributarias, podrá usarse todos los métodos de interpretación admitidos por el derecho.
la interpretación de las normas tributarias en función a la realidad de los hechos económicos. La interpretación según la realidad económica supone, en buena cuenta, desconocer la eficacia de los efectos jurídicos tributarios. Si las partes han distorsionado la realidad de una operación económica, utilizando una forma jurídica inapropiada que se busca al solo efecto de defraudar al fisco. La norma 8 del Código Tributario también nos dice, puede ser considerada como un elemento que coadyuve a la administración tributaria a determinar el verdadero contenido de las operaciones económicas de los contribuyentes, persiguiendo el fin de las normas tributarias. Por lo tanto, es una norma fundamentalmente orientadora para la administración, permisiva en cuanto le permite calificar los hechos económicos efectuados por los deudores tributarios.